Sí. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. El día de hoy, retomando ya después del inicio de la legislatura, nuestros cursos programados para este periodo, tenemos el curso básico de Derecho Constitucional. Este curso es una preocupación que responde, ¿no?, a las encuestas que el centro ha realizado en virtud de conocer las especialidades de algunos asesores, básicamente de la organización parlamentaria, en el cual, como todos sabemos, tenemos profesionales multidisciplinarios. Tenemos ingenieros, tenemos economistas, tenemos psicólogos, tenemos maestros de diferentes especialidades y varias carreras que, si bien es cierto, son importantes para la labor del Parlamento, pero si el servidor parlamentario viene a elaborar a este poder del Estado, mínimamente tiene que tener conceptos básicos de lo que derivan de la teoría de la Constitución, derechos fundamentales, básicamente en lo que nos referimos a todo aquello que nace de la teoría de la Constitución. He querido precisarle a través de un sílabo que se ha publicado, que, si bien es cierto, Pedro, quien en esta parte, convocación del servicio, nos va a ilustrar con sus grandes clases, que vamos a tener 10 clases de 3 horas, para que todos podamos entender el curso básico de Derecho Constitucional. Se ha hecho un sílabus muy sencillo, un sílabus en la cual nosotros vamos a poder, algunos que somos abogados, refrescar conocimientos, actualizar alguno de ellos, pero dirigido también a aquel profesional que no es abogado y que debe conocer los lineamientos básicos de la Constitución. Todos los abogados sabemos que la Constitución, ¿no?, es la norma básica. O sea, conocemos la teoría y la supremacía de la Constitución. Conocemos que la Constitución es la clave, la parte básica y la estructura para el ordenamiento jurídico. Nosotros eso ya lo conocemos, vamos a profundizarlo ahora. Hay profesionales que tampoco tienen la obligación de hacerlo porque no son abogados, pero esa es la preocupación del centro, darle nociones básicas para poder de aquí partir a cursos que tengan complejidad en la materia. Si bien es cierto, este curso estructurado se está estructurando en 10 clases que van a ser repartidas tanto por el doctor Pedro Hernández como por el doctor Domínguez, que el día de hoy no se encuentra, pero él nos va a acompañar el día viernes. Vamos a tener las clases de lunes y viernes. Lo que queremos con estas clases es que sean interactivas, que sean dinámicas. Creo que Pedro, por el espíritu que es docente, cualquier pregunta que pudieran hacerla en el momento, pueden efectuarla y no hay que tener ningún tipo de reparo si de repente ustedes pueden decir: mi pregunta es tan sencilla que de repente no la quiero hacer. No, aquí estamos justamente para profundizar los conocimientos básicos de este curso que, si bien es cierto, le vuelvo a repetir, es básico, pero podemos profundizar a través de sus preguntas, tal vez en alguna materia que nos va a vertir nuestro profesor. Antes de culminar, quiero dar una pequeña lectura a la hoja de vida de Pedro para que todos tengamos conocimiento, la carrera que viene siguiendo nuestro docente. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porras, con maestría en Ciencia Política en la Universidad Federico Villarreal y maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en Derecho Administrativo y Municipal por el Colegio de Abogados de Lima. Tiene un diplomado de especialización en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario en la Washington College of Law de la American University. Es catedrático de los cursos de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de San Martín de Porras, siendo miembro fundador del Centro de Estudio de Derecho Constitucional de dicha casa de estudios. Se ha desempeñado como asesor de diversas empresas privadas y también como funcionario en diversas entidades del sector público, a nivel municipal y nacional, y ha sido asesor principal de comisiones ordinarias y de investigación del Congreso de la República. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, por tus palabras. Cuidado que siempre que hay un esfuerzo de poder contribuir en la optimización y la mejora y la capacitación del personal del Congreso, institución tan querida para mí, cuenta conmigo y con
mucha gente que estoy seguro que estaría animado de poder sumarse a este enorme esfuerzo por homologar, igualar y transmitir conocimientos académicos que vinculen la universidad muchas veces con el quehacer político y superar un poco en parte ese desprestigio que a veces, ¿no?, la ciudadanía tiene y creo que a veces es por desconocimiento. Por lo demás, mi segunda idea es pedir la disculpa del caso. Normalmente suelo ser puntual. Hace mucho tiempo no venía al centro porque yo trabajaba en el Congreso hasta algunos meses atrás, pero me olvidé que el tráfico es un poco complicado a esta hora. Entonces ya la hora punta no es día punta, no puede calcular normalmente para llegar con tranquilidad. Como bien lo decía Mayra, nosotros vamos a desarrollar con ustedes, fundamentalmente quien habla y el doctor Luis Domínguez, un curso de Derecho Constitucional básico como parte de la inquietud del centro por brindar una materia que tengo entendido no ha sido motivo de un curso anterior, lo cual es bastante, pues, digamos, por lo menos inquietante en una institución como el Congreso, que justamente por su principal labor, no solamente legislativa, sino de fiscalización, está tan estrechamente vinculada a la Constitución. Y es verdad, o sea, la Constitución yo creo que es una idea que normalmente mucha gente tiene en la cabeza, más que todos los abogados, los servidores parlamentarios sin ser abogados, pero también es verdad que a veces se requieren algún tipo de conocimiento particular para poder entenderla y comprender la cabalidad. Porque tal vez uno de los grandes errores que se comete con ella es considerarla, si bien una norma jurídica, no es una norma jurídica común. Y ese tal vez es el mayor problema que nos presenta la Constitución. Normalmente, por un tema de formación, digamos, de años, se suele tener como gran referencia cotidiana a la ley. Y la diferencia entre la Constitución y la ley es básica. Y el propósito de este curso tiene justamente esa finalidad. Tratar de brindarles a ustedes los conocimientos académicos, doctrinarios, filosóficos, para poder entender esa norma tan particular que es la Constitución y a partir de esa comprensión, en un segundo momento, darnos cuenta de las particularidades que tiene y cómo se puede establecer una armoniosa relación, sobre todo en una institución como el Congreso, que es el principal encargado de, en muchos casos, complementar a esa Constitución a través de la labor legislativa. Y es ahí donde entran congresistas, los asesores, sea de despacho, sea de comisión. Y eso es una labor bastante interesante, complicada, pero apasionante. Entonces el propósito es fundamentalmente eso. Nosotros hemos tratado de estructurar un curso, son 10 clases que vamos a tener, tenemos 11 unidades temáticas. Hay un día que vamos a hacer 2 clases, porque es prácticamente el mismo tema, metodológicamente separado con un tema explicativo. Pero el propósito es darles a ustedes conocimientos puntuales de temas que van a ser un poco la perspectiva transversal del derecho constitucional. Y como bien lo señalaba la directora del centro, el propósito es, por el número que tenemos, de ser una clase bastante participativa. O sea, cualquier pregunta, cualquier duda que se pueda tener, lo podemos compartir en ese momento, podemos tener el tiempo como para poder profundizar un poquito más. Y sin mayor problema, me gustaría en todo caso ya empezar esta unidad. La primera clase vamos a nosotros hacer algunos, como dice el título de la diapositiva, unos alcances generales sobre lo que es la Constitución. Estoy seguro que vamos a repasar algunas cosas, pero también estoy seguro que vamos a profundizar algunas otras y eso nos va a dar un poquito de pie para las unidades temáticas que vienen después. La siguiente, por favor. En primer lugar, yo creo que es importante tener en cuenta, como un contexto general, esta interrelación estrecha que existe entre estos 4 conceptos. Claro, no todos han existido siempre, algunos han entrado un poquito después digamos, en la vida histórica. El constitucionalismo, como fundamentalmente un movimiento filosófico, racional, histórico, cultural, que básicamente tenía como propósito buscar equilibrar esa relación que existía entre el ejercicio absoluto del poder y, no éramos ciudadanos en ese entonces, súbditos. Si me permiten, por favor. Si podemos graficarlo, sería más o menos así. El poder con negro. Sí, rojo no se ve muy bien. El poder y lo sufre. Una relación fundamentalmente de un ejercicio vertical. Entonces, ese absolutismo, por la palabra absolutismo viene de absoluto, o sea, sin ligazón. ¿Sin ligazón a qué? A ningún tipo de control y de parámetro, donde normalmente se había una suerte de gobierno del hombre y su voluntad. No había ningún límite, no había ningún parámetro que midiera esa posibilidad de ejercer el poder como le da la gana. Y tal vez la mejor representación de esto es esa famosa frase de Luis XIV, ¿no? L'État c'est moi. El Estado soy yo.
Claro, no es que él sea el figuretti del siglo, es que él graficaba en esa expresión lo que se concebía como ejercicio del poder. La voluntad del monarca era lo que preponderaba. Frente a esa lógica, el constitucionalismo empezó a cuestionar justamente esta relación. Y empezó a partir del reconocimiento de un concepto a veces un poco difuso, pero que poco a poco se ha ido perfilando como la dignidad de la persona, empezó a intentar equilibrar esta relación. Y claro, después de más o menos 4 o 5 siglos, este súbdito se convirtió en ciudadano. Y vaya que la diferencia entre uno y otro es fundamental. Mientras al súbdito se le impone, al ciudadano se le convence. Mientras al súbdito simplemente se le dice lo que hay que hacer, al ciudadano se le tiene que persuadir de que me dé el apoyo para legitimarme políticamente. Por eso es que el concepto de constitucionalismo, teoría de la democracia, derechos humanos y Estado de Derecho están muy entrelazados. Claro, Estado de Derecho, grosso modo entendido como el límite de ese poder político por normas jurídicas preestablecidas, para que reemplacemos el gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes. ¿Ok? Y de una u otra manera, tal vez un poco la idea que me gustaría destacar de esta primera diapositiva es lo que menciona el profesor Diego Valadez cuando afirma que el constitucionalismo forma parte de un largo proceso de racionalización del poder. Porque en el fondo la vinculación entre derecho constitucional, constitución, constitucionalismo y ejercicio del poder es esa. Es el esfuerzo por racionalizar el ejercicio del poder. Siguiente, por favor. Esto es solamente un tema ilustrativo, no lo vamos a explicar. Me interesa que lo tengan claro para tratar de hacer una suerte de, digamos, vinculación, para que se entienda que este proceso ha ido un poco como por cuerdas separadas, pero temporalmente vinculadas, ¿no? Un constitucionalismo muy antiguo, un constitucionalismo liberal, fundamentalmente hasta 1787, primera constitución escrita, Estados Unidos, ¿no? Y ahí empieza la preocupación básicamente por la libertad, la seguridad y la propiedad, que ese monarca ya no podía, ¿no?, perturbar ni afectar. Paralelamente, en la lógica de la teoría del Estado de Derecho, se habla de un Estado liberal, claro, porque la concepción era fundamentalmente garantizar manifestaciones de esa libertad. Y una concepción de constitución básicamente garantista, que lo que buscaba es justamente garantizar un ámbito de autonomía que no fuera penetrable por el poder. Un poco después, ese constitucionalismo liberal dará paso a una preocupación un poco más social, ya no solamente una preocupación por garantizar derechos vinculados a la iniciativa privada, sino también por aquellos que de una u otra manera las personas necesitaban como complemento de esa autonomía. Educación, cultura, ¿no?, salud, etc. Mientras en constitucionalismo liberal uno se preocupaba por pedirle al Estado que no haga, porque mi libertad es la que va a llenar esa actividad. En el otro, cuando la lógica ya no es la búsqueda de garantizar libertad, sino justicia social, le tengo que pedir a ese Estado que haga. Entonces el laissez-faire, el laissez-passer, ese dejar hacer, dejar pasar, ya no me es suficiente. Porque necesito un Estado que complemente esa actividad para tratar de equiparar, ojo, y aquí hay una diferencia importante, el punto de inicio. La gran diferencia del constitucionalismo social con el socialismo es que mientras el constitucionalismo social lo que busca es equiparar el punto de partida, en el socialismo lo que se busca es equiparar el punto de llegada. Y eso es una diferencia que a veces hay que tener en cuenta siempre. He escuchado a muchas personas que a veces hablan del constitucionalismo social y lo vinculan con el socialismo, y eso es un error conceptual bien serio. Una cosa es partir de que la insuficiencia de la actividad individual requiere un Estado que complemente tu esfuerzo, y en ese sentido te equipara frente a los otros por las condiciones de vida, económica, social, para poder competir bien y que tu esfuerzo te lleve donde quieras. Y otra cosa es la perspectiva del socialismo, que lo que hace es, por más esfuerzo que haga, igual va a llegar al mismo punto. En unos se trata de buscar un punto de inicio, en otros el punto de llegada va a ser exactamente el mismo. Ya un poco tiempo después, fundamentalmente a partir de 1945, con esa famosa expresión que estoy seguro de algunos de ustedes han escuchado, el neoconstitucionalismo, ¿no?,
ya se deja de lado la preocupación por la libertad y la justicia social y nos empezamos a preocupar por el ser humano. Por una razón muy simple. En 1945 el mundo fue testigo de la barbaridad que hizo Hitler. Y claro, Hitler cuestionó o puso en tela de juicio todo lo que era la concepción y el parámetro jurídico de ese entonces. Porque, ojo, a Hitler uno le puede decir cualquier cosa, demente, loco, asesino, pero nunca le puede decir que violó la ley. Porque todo lo que hizo, lo hizo usando la ley. Y es ahí cuando en el mundo occidental, ¿no?, fundamentalmente continental europeo, surge esa gran pregunta. Oye, si hasta aquí nosotros partíamos de la lógica que la mejor garantía de ese Estado de Derecho es el Parlamento, donde convergen los representantes del pueblo y donde esos representantes van a ser incapaces de ir contra el pueblo, bueno, Hitler eso lo vio y nos abrió la enorme interrogante, bueno, y ahora, ¿cómo garantizamos derechos fundamentales? Y es ahí donde surge, mejor dicho, y es ahí donde resurge el concepto de constitución. Y se vincula esta noción de constitución con el concepto de poder constituyente. Un documento dado por un órgano especial que tiene el propósito de establecer un pacto que es como el que Medellín en la cancha, y una vez que esta constitución se aprueba, todos los poderes constituidos tendrán que respetar. Claro. ¿Por qué hablamos de neoconstitucionalismo? Y ahí sí tengo que hacer una precisión. En todo caso, en el mundo del derecho todo es argumentativo y van a encontrar posiciones a favor y en contra. En lo personal, a mí no me agrada mucho el término neoconstitucionalismo porque a nosotros sí grafica nuestro proceso. Eso es lo que nosotros vivimos en el mundo europeo continental, fundamentalmente en la familia del llamado civil law romano-germánico. En el mundo anglosajón eso no sucedió. En el mundo anglosajón, desde el año 1632, con el caso Bonan y el juez Edward Pope, en Inglaterra, y en 1803, con el famoso caso Mason versus Berwick, el famoso juez, ¿cómo se llama el juez? Marshall. 200 años después, en el mundo anglosajón, la Constitución siempre fue el parámetro jurídico fundamental. Entonces, por eso es que hablar de neoconstitucionalismo sin esa precisión es una equivocación. Es neo para nosotros, para los del civil law, que durante muchísimos años creímos en esa soberanía del Parlamento y también en esa priorización de la ley. Pero en el mundo anglosajón, la Constitución siempre fue obligatoria, siempre fue vinculante, siempre fue un instrumento garantista a respetar por el pueblo político. Tal vez hoy en día lo que estamos viviendo, Perú, América Latina y la mayoría de estos países, es un poco esa mixtura, ¿no?, de cuestionar muchas cosas que aprendimos en el sistema clásico del civil law y que ahora de una u otra manera tenemos que enfrentar distinto. Yo siempre de paso cuando menciono con los chicos en la universidad que, por ejemplo, si el maestro Hans Kelsen volviera a vivir y uno aplica su pirámide y le recuerda que, por ejemplo, en su jerarquía la sentencia era una fuente muy poco importante, el día de hoy que el Tribunal Constitucional saque una sentencia y deje sin efecto una ley, o sea, Kelsen se puede morir, porque eso era inconcebible en su momento. Hoy en día esta mixtura entre la revalorización de la Constitución y cómo la ubicamos como un parámetro de juridicidad va a ser un tema cotidiano. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué es Constitución y qué son documentos constitucionales? Porque, ojo, aquí hay una precisión y por favor no me gustaría que salgan de la sala diciendo el doctor Hernández está promoviendo los golpes de Estado, ni mucho menos está equiparando los estatutos o los reglamentos con la Constitución. No. Lo que vamos a decir aquí es una cosa relativamente cierta, y no solamente a nivel jurídico, sino a nivel histórico. Aristóteles hablaba hacia el año 400 a.C. de que en Grecia existían 400 y pico constituciones. Y ojo, la primera constitución escrita es de 1787. ¿A qué se refería Aristóteles cuando hablaba de constitución? No se refería al instrumento positivo, se refería a la organización. Porque toda sociedad
desde el momento que tiene organización, se constituye en comunidad. ¿Por qué menciono este concepto? Porque es importante no perderlo de vista para hacer esa diferenciación entre lo que es una constitución y lo que son documentos constitucionales. Más aún en un país como el Perú, que hemos tenido una historia bastante accidentada, constituciones y documentos constitucionales. Entonces, vamos a partir como idea general que un documento constitucional es aquello que constituye una organización y que constitución es aquella ordenación fundamental de funciones normalmente vinculada a un proceso constituyente de carácter democrático. Siguiente, por favor. Porque justamente esto es lo que ha sucedido tanto en Europa como en América Latina. ¿Okay? A veces se suele hablar de constituciones y no se hace esta precisión. Entonces, por ejemplo, en Europa hemos tenido, antes de las constituciones, cartas de derechos, y aquí se me ocurre pues la famosa Carta Magna 1915, ¿no? El Instrument of Government, y 20.000 documentos que antes de hablar de una constitución establecían esa relación entre el poder y el ciudadano. Porque, ojo, esos dos actores son la clave para entender la dinámica constitucional. De suyo, si uno analiza los dos actores, se va a dar cuenta por qué una constitución siempre tiene una parte dogmática vinculada a los derechos y una parte orgánica vinculada a la organización del poder. O sea, de esos dos sujetos, políticos, sociales, culturales, es de donde se bebe la dinámica constitucional. Entonces, y en América Latina, un poco más inestable políticamente, pues hemos tenido normas fundamentales, estatutos y constitución. Entonces, es bueno darnos cuenta que, por ejemplo, cuando a veces nos preguntan en el Perú, ¿cuántas constituciones hemos tenido? Bueno, sí, 12. Pero ¿cuántos documentos constitucionales hemos tenido? Como 18. Y lo cual, obviamente, nos deja un poquito pensando, ¿no? Porque si uno saca el promedio, siendo 96 años de vida republicana, entre 12 constituciones son más o menos un promedio de 12 o 13 años. O sea, un wiki negra lo dejamos añejar más que una constitución en el Perú. Ya, eso parece un problema ya de patrimonio cultural que algo nos debe cuestionar como ciudadanos y como gobernantes. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, una constitución, decíamos, como idea fundamental de organización, tiene que partir de un proceso constituyente. ¿Ok? Y normalmente, mi amor, gracias. Y normalmente, gracias, entendido. Y normalmente ese proceso constituyente está vinculado a esos procesos, disculpen el error de numeración ahí, que más o menos, ojo, esto es un tema técnico, ¿eh? O sea, me pregunta, por favor, con mayor gusto, para poder de una u otra manera entenderlo. Por ejemplo, una decisión de dar una constitución, el poder o la facultad de darla, que obviamente el concepto de legitimidad democrática aquí es fundamental, si no, miren el contraste que genera un proceso constituyente como el que, por ejemplo, quiere implementar el señor Maduro ahorita, en Venezuela. ¿Okay? Ahí ha habido una decisión constituyente, un acto, sí, pues él lo está prácticamente imponiendo, pero en cuanto al poder constituyente no hay legitimidad. Y esa es tal vez la característica más importante de una constitución en relación a los otros documentos constitucionales, que si no hay proceso democrático, eso al final va a ser un documento otorgado. Y es ahí donde, por ejemplo, nosotros podemos advertir la lógica esta de lo que está sucediendo en nuestro hermano país de Venezuela. Y finalmente, después de la decisión, después de la facultad o el poder, el acuerdo fundamental, que es lo que normalmente tiene como resultado normativo lo que llamamos constitución. Ojo, una pregunta que siempre nosotros tratamos de hacer, por favor, yo soy de naranja, solo tengo la corbata, ¿ok? Sigo aclarando. Por ejemplo, es, a ver, todas nuestras constituciones han seguido ese proceso. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia que ya es prácticamente un leading case en el Perú, 00014-2002, AI/TC, que es aquel proceso de inconstitucionalidad interpuesto por el profesor constitucional Alberto Borea contra la Constitución del año 93. Y en esa sentencia, el propio Tribunal Constitucional
bueno, fuera de hacer algunas precisiones de que si ellos declararan fundada la demanda, el último que firmaba la sentencia tenía que apagar la luz porque tenía que estar en su casa, porque claro, a ellos lo crea la Constitución que está cuestionando, y si declaran fundada la demanda, tiene que estar en su casa, así que claro. Hace una relación de todos los 12 documentos constitucionales del Perú, y no han seguido. Entonces, claro, doctor, ¿a dónde quiere llegar con eso? A que si al final aquí tenemos que ser conscientes de que el derecho constitucional siempre requiere no salirse de esta relación a veces un poco tensa entre lo que es el derecho y la realidad social. Hay muchos abogados que por deformación profesional piensan que el derecho crea realidades, como si mañana quisiera implementar una reforma agraria de un decreto y el cerro reverdece, ¿no? No existe. Lo que normalmente el derecho hace es canalizar conductas sociales para que esa realidad pueda en un futuro cambiar. Pero claro, ¿por qué he mencionado esto? Porque muchas veces la teorización académica tiene que estar de la mano con los acontecimientos políticos. Y si en general el derecho tiene esa relación con los fenómenos políticos, la disciplina del derecho constitucional es tal vez donde uno más lo advierte. ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, pensando en lo que pasó el 5 de abril del año 92. Por todos conocido. 4 meses después, el presidente Nicolás Serrano hizo lo mismo en Honduras. Y no le salió. ¿Qué pasó allá? Intentó dar un golpe, no se consolidó, el orden constitucional tambaleó, pero continuó siempre estable. ¿Por qué? Porque el fenómeno social no cambió, el derecho continuó. ¿Qué pasa cuando, ojo, Constitución del 93, Constitución del 78, Constitución del 33, Constitución del 20, Constitución de 1860, todas, lo dice el Tribunal Constitucional, pasaron lo mismo? La mayoría fueron resultado de ese resquebrajamiento entre la realidad social y el derecho. Y claro, ahí viene una primera pregunta que un profesor de Derecho Constitucional tiene que resolver. ¿Qué hacemos? Si el fenómeno de la realidad social, la continuidad histórica, la rompe, ¿qué hacemos? ¿Nos lamentamos toda la vida de que no tenemos el ordenamiento jurídico anterior? ¿O tratamos de reconducirlo hacia un nuevo fenómeno de ordenamiento constitucional? Bueno, eso es lo que ha pasado en el Perú las 12 veces que hemos cambiado de constitución. Y lo ha hecho el Tribunal Constitucional. De las 12 constituciones peruanas, lamentablemente no siguieron este proceso. Ojalá que si algún día se decide reformar íntegramente la actual, podamos hacerlo respetando este proceso y evitar cuestiones de legitimidad. ¿Ok? Siguiente, por favor. Esto yo creo que no sería muy interesante, es algo que por ahí hay alguna pregunta a los tipos de poder constituyente, que es un poco más teórico. No sé si alguien quisiera hacer una referencia sobre tipo de poder constituyente, si les interesa. ¿Sí? Ok. A ver, el poder constituyente, como es esa facultad de poder dar una constitución, normalmente se cataloga a nivel doctrinal de dos maneras: un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado. ¿Qué es el poder constituyente originario? Aquel que normalmente organiza. Y ojo, organiza en esta perspectiva que a veces admite esas dos modalidades que están señaladas en la propia diapositiva. Por ejemplo, cuando se habla de poder constituyente originario fundacional. Esto es un ejemplo, esto es una entelequia abstracta. El poder constituyente originario fundacional pasa de la nada jurídica a la existencia del Estado. En otras palabras, cada país solo ejercita al momento de su surgimiento a la vida internacional una es el poder constituyente originario fundacional. Cuando sale de esa nada jurídica, o sea, no existe jurídicamente como Estado,
y se constituye en un Estado nuevo. Perú. Ahora vamos a analizar. ¿Cuándo pasó esa organización del Estado peruano? 28 de julio de 1821. 28 de julio de 1821. No, bueno, 13 de noviembre de 1823. Claro, ¿y por qué decimos nada jurídica? Ojo, no es que no exista antiguo virreinato, antiguo Inca, no, es que no existíamos como Estado. Ya sabemos que uno de los elementos del Estado es el ordenamiento jurídico hoy en día, porque el ordenamiento jurídico es lo que permite configurar cómo está mi territorio, cuál es mi población, bla, 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 ¿de acuerdo? Entonces, si ese es el poder constituyente originario fundacional, un Estado solo lo ejerce una vez. ¿Cuál es el poder constituyente originario refundacional? Las peruano, las 12 otras veces en que se ha reorganizado. O sea, no es que no existía, es que existía, pero existía diferente. ¿Alguna vez alguna persona curiosa preguntó, doctor, y una pregunta, doctor, ¿y cuándo sabemos que debemos reorganizar? ¿De quién depende? ¿Del líder mesiánico? ¿De su voluntad? ¿De una encuesta del comercio? Del pueblo. Vamos a analizar esa pregunta. Del pueblo. ¿Ustedes creen del pueblo? Coyunturas históricas. Coyunturas históricas, ok. ¿Qué otra? ¿Por qué pueblo? Exigencias sociales, fuerzas sociales. Exigencias sociales que normalmente son como una reacción de fenómenos sociales. Ok. Poderes fácticos, todo eso presiona. Ok. Jurídicamente, porque eso es realidad social. Sí, esa Realidad social todo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Cuándo esa realidad social presiona tanto para hacer un nuevo ordenamiento constitucional y ejercer el poder originario refundacional? No, cuando hay quiebre de Estado, digamos, cuando hay quiebre de las normas que están actuando en cada momento. Equilibrio de poderes, Cuando se solicitan modificatorias constitucionales. No, pero una modificación constitucional esa es la segunda, el segundo tipo, poder constituyente derivado. O sea, aquí organizo por primera vez o de manera nueva o modifico. Entonces, yo puedo modificar un artículo. por ejemplo, hay golpe de Estado. No hay Estado de Derecho. Hay golpe de Estado y nuevamente quiere volver a hacer un Estado de Derecho, necesitas una asamblea constituyente que te modifique tus instituciones porque las anteriores no han funcionado. Eso es lo que ha pasado en el Perú. Eso es lo que pasa. Siempre. Pero la pregunta, por eso que quería razonar con ustedes, hombres y mujeres metidos en el tema de la dinámica política cotidiana. El que uno dé un golpe de Estado, ¿realmente es para cambiar la Constitución? No necesariamente. Es darle legalidad. O es tal vez la bandera de batalla, ¿no? Que cada cierto tiempo empiezo a calentar el oído del pueblo, ¿no? En materia constitucional hay un concepto muy interesante que normalmente es la explicación de estos cambios. Fuera de los fenómenos, que los fenómenos normalmente tendrían que ser, dentro de la lógica de fuentes jurídicas, el móvil para cambiar. Ya. ¿Cuándo yo debería cambiar una constitución? Cuando varío la fórmula política. ¿Qué es la fórmula política? Ese es un concepto que en derecho constitucional normalmente es abierto. La fórmula política es como el techo ideológico de la Constitución. Y eso es lo que yo siempre repito en cada posibilidad que tengo, entender dos cosas sobre esta afirmación. Y no hay que tenerle miedo. La Constitución es un documento jurídico, pero político. Hay mucha gente que tiene renuencia a hablar, claro, porque la política es un poco desprestigiada, entonces no, política. Pero claro, política en el entendido de que organiza una colectividad, en el sentido, si quieren, etimológico, la política que viene de polis, ¿no? Todo lo colectivo es político. Entonces, esa fórmula política normalmente es la que le da el techo ideológico a una constitución. Si ese techo ideológico se variase,
porque hay la necesidad de un fenómeno social muy fuerte que requiere cambiarlo, entonces sí, tal vez es recomendable ejercer el poder originario refundacional. ¿Por qué menciono esto? ¿Su nombre cuál es? ¿Usted sí? Dale. Dale. Porque Dale, por ejemplo, nos mencionaba de que normalmente la lógica de cambiar la Constitución es después de un golpe de Estado. Si uno analiza los golpes de Estado que ha habido en el Perú, en base a este concepto, la verdad, poquísimos han cumplido esa necesidad. Vamos a hacer un ejemplo de fórmula política, ¿ok? Que tenga un Congreso y que sea unicameral y que decida cambiarlo a bicameral, ¿cambia la fórmula política? No. Es solamente un aspecto. Porque hay Congreso. Claro. Pero si tengo la forma republicana y la cambio a monarquía, Olvídate. y si tengo un régimen económico fundamentalmente social o socialistón y la cambio por uno más liberal, ¿cambia la fórmula política? También cambia la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque este concepto de fórmula política tal vez es el aspecto más difícil de entender en este ejercicio del poder constituyente. ¿De acuerdo? Si analizamos mucho de lo que está haciendo Maduro en Venezuela, o sea, Maduro realmente no cumple absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Él no está cambiando fórmula política, para empezar la fórmula política ya está, desde Chávez. Lo que él está haciendo es romper ese equilibrio más, o sea, ya él está prácticamente volviendo a ser un émulo de 14, ¿no? O sea, quiere mayor concentración de poder. La fórmula política es la misma, es una constitución socialista. Otro tema será si estamos a favor o en contra. Eso no es discusión, digamos, constitucional, es una discusión política. ¿Sí? Dale, por favor. Pero eso es teórico, en realidad. Sí, claro. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que hay una nueva carta política, digamos, dentro del punto de vista jurídico, hay un acto refundacional implícito de tu pensamiento político, de tu estructura política del Estado, aunque en el fondo no sean sustanciales. Porque si tú tienes una constitución, la que te esté mandando con determinadas instituciones, y que eso, digamos, es el ordenamiento jurídico que está ordenando tu país, y de pronto hay una asamblea constituyente que te la modifica en estructura, pero no necesariamente en pensamiento de estructura política, sino de institucional, igual es una consecuencia que estás refundando, sino ¿qué sería esa nueva constitución? Justamente por eso lo mencionaba. Porque justamente a raíz de su comentario de hace un rato, si nosotros pasamos por el tamiz de este filtro académico y esta exigencia, los golpes de Estado no cambiaban la Constitución. Porque toda la fórmula política fue muy similar. Por ejemplo, en el siglo pasado, siglo XX, la Constitución de 1920 sí es un cambio radical respecto a 1860. Con todo lo que como carga subjetiva política se puede tener respecto a la guía. Entonces, si uno lee la Constitución de 1920 en contrastación a 1960, realmente hay un cambio de fórmula política sustantivo, hasta de sistematicidad, redacción, etc. 1933, 1978, Sí, hay un poquito, más. 78, 93. 79, 93 es el cambio, Pero más ¿Dónde? breve. En la parte, régimen en la parte, es que el régimen económico es fórmula política, Claro, es fórmula política. Y brevedad de derechos, refundir los derechos sociales. ¿Por qué menciono esto? Por una razón bien simple, porque la siguiente pregunta que normalmente me hacen en clase cuando analizamos la Constitución del 93, por ejemplo, en la universidad es, vamos a aclarar algo, ¿no, muchachos? Porque si ustedes piensan que la Constitución del 93 es un documento que no tendría sentido, vamos a perder el tiempo 4 meses. O sea, por ejemplo, la Constitución del 93, quitando a la persona que la propuso, ¿había o no había una fórmula política que cambiar? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque a veces, insisto, el derecho constitucional, si bien es cierto nosotros no tenemos nuestra bata blanca ni usamos microscopio, tenemos que ser lo más objetivo posible, y a veces es bueno quitar los personajes políticos polémicos y analizar el resultado frío. La Constitución del 93 tiene muchas cosas mejor que la del 78, en otras tiene errores. Yo nunca voy a querer criticar el modelo presidencial, que me parece mal diseñado,
el tema de la no reelección me parece un error, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en contrastación a la Constitución anterior es bastante más evolucionado, por lo menos en cuanto a la doctrina, ¿no? Dejando de lado el personaje, por eso ese es un poco el tema de lo que quería compartir. O sea, si esos hechos políticos los pasamos por el tamiz académico, podríamos decir que la Constitución no está tan mal. ¿Está efectiva? Sí. Si cerramos esas preguntas, porque yo sé que el tema es polémico y esto puede motivar una clase, ¿ok? Motiva una clase y acá nos remangamos y... No me piques, no me Hay piques. que tomar las cosas tratando de tener cierta objetividad, porque es que estos temas son apasionantes, eso es parte de la lógica. El poder constituyente derivado era un poco la segunda forma de ejercer ese poder constituyente y básicamente tiene que ver con el ejercicio de su actualización. Si en el primer organizo, estableciendo una fórmula política que es el simiente de la organización, en el poder constituyente derivado parte de la premisa, uno, de que las constituciones no son inmodificables. Y esto es un tema importante, porque una cosa es aspirar a que dure lo más posible. Hace un rato hablaba del whisky etiqueta negra, y la idea no es que la constitución no se cambie nunca, es un instrumento perfectible. Y la realidad social a veces avanza mucho más rápido que la Constitución, y a veces ya la interpretación me queda corta, entonces tengo que cambiar el texto, y lo pongo, ¿no?, en un poco más diacrónico. Pero también es verdad que a veces eso no se puede dar, entonces tengo que efectivizar la modificación, ¿de acuerdo? Y segundo, que esas modificaciones, en la medida de lo posible, si no chocan la fórmula política, deberían cambiar aspectos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que está haciendo el Congreso actualmente? ¿Vale? Todo un proceso de reforma electoral. Vamos a hacer una práctica sobre eso, para ver si por ahí podemos tener algunas cositas que podría ser fórmula política y que no. Sería interesante, Mayra, si podemos conseguir el proyecto, un proyecto de ley sobre para poder, como un ejercicio práctico, ¿no? Para poder de ahí identificar, porque ojo, no hay autor que tenga la fórmula política 1 al 10, no existe. Eso es un tema, no, para la siguiente, sí, con tranquilidad, ¿ya? Siguiente, por favor, si fueran tan amables. Bueno, esto ya lo mencioné, básicamente con el tema de la tradición europea y la tradición norteamericana anglosajona cuando hablábamos del neoconstitucionalismo. En Europa, normalmente la Constitución, hasta 1945, fue un acuerdo político. Y el parámetro jurídico era la ley. En la tradición norteamericana anglosajona, siempre la Constitución fue política y jurídica. Siempre. Siguiente, por favor. De grosso modo, estas son concepciones clásicas que la verdad no sé si sea necesario precisarlas, salvo que hay alguna pregunta. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. ¿Está claro cuando hablamos de Constitución como norma jurídica hablar de que sea fuente de derecho y fuente de fuentes? ¿Está claro? ¿Se entiende el concepto de fuente de derecho 1 y fuente de fuentes? Por favor, sí. Yo tengo una duda respecto a cuando iniciaste el tema de... Sí, por favor. Más alto. Tengo una duda antes de analizar la Constitución como fuente de fuentes. Sí. Cuando se habló del tema, y usted lo graficó muy bien, en Estado de Derecho y Estado Constitucional de Derecho, como la diferencia casi sustancial entre el constitucionalismo y el neoconstitucionalismo. Así es. Bajo esos conceptos, digamos, la fuente de fuentes no necesariamente tendría que ser la Constitución, sino normas en el Estado de Derecho que implican un reconocimiento, ya sea a derechos fundamentales o a la relación que tienen los ciudadanos con el gobierno, por poner un ejemplo. Bajo ese aspecto, ¿cómo usted interpretaría digamos, el concepto keynesiano que te dice que la Constitución es fuente de fuentes? Lo que pasa es que esa pregunta, y se la agradezco porque eso me permite tal vez un poco graficar esa diferencia entre tradiciones europea continental y norteamericana anglosajona y lo que hablábamos del neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa continental, que ojo,
esta es la influencia que tenemos en América Latina por Francia y España, romano germánico. Aquí se hablaba de constitución, sí, pero la constitución se concebía como un pacto político, donde estaban, por ejemplo, quién es nacional, cuál es el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás, para empezar, se asumía que la constitución necesitaba de la ley para ser vigente. Y es en esa pequeña idea donde, si bien es cierto, la pirámide tenía la constitución acá, la concebía como acuerdo político. El parámetro jurídico lo marcaba la ley. En el mundo anglosajón, la Constitución siempre estuvo acá como norma política y como norma jurídica, la ley y el reglamento. ¿Qué pasa en 1945? En 1945, cuando la ley fue insuficiente para contener los exabruptos de una persona absolutamente ideologizada que la usó para ir en contra de lo que debería haber sido, la Constitución sale de lo político y se le vuelve jurídico y se le empieza a colocar aquí. Y esto es tan cierto que inclusive a veces es un fenómeno que pasa desapercibido. Casi paralelamente se da la difusión de los tribunales constitucionales. Claro, porque como no teníamos la costumbre cultural de respetarla, necesitábamos el órgano que nos la ayude a respetar. Este fenómeno europeo continental, que es el típico latinoamericano, es precisamente la gráfica de lo que estamos queriendo decir. ¿Había constitución? Sí, pero como documento político. Todo lo demás, el referente obligatorio de la ley. ¿Y quién hacía la ley? El Congreso. En 1945 esto se cuestiona en Europa y esas ideas vienen a América y la ley deja de ser el parámetro jurídico y se ubica a la Constitución encima ya como norma exigible y paralelamente se crean los órganos encargados de hacerla, de defenderla y ejecutarla. Cosa que, por ejemplo, no pasó en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón siempre fue así. Ahí el tema cultural era tan claro que, por ejemplo, si uno lee la sentencia Mason vs. Marbury, son 2 hojas, ¿no? Lo que hace Marshall ahí es una genialidad y entonces él ni cuenta se dio. En la Constitución de 1787 de los Estados Unidos, esa capacidad de hacer control difuso de los jueces no está consagrada. Eso es lo más curioso. Porque el respaldo que tuvo esa sentencia, que ojo, no es que se aplicó inmediatamente, fue polémica en su momento. La siguiente sentencia en el mismo sentido del sistema anglosajón fue el año 1852, o sea, casi 40 y pico años después. Miren todo lo que se demoraron para terminar de entenderlo. Pero ahí nadie, cuando se entendió, nadie pidió, oye, pero no está consagrada la Constitución. No, porque culturalmente ellos asumían que eso era así. Porque el razonamiento de Marshall es bien simple. Si los abogados, si los jueces aplicamos derecho y la norma que encabeza el ordenamiento jurídico es la Constitución, ¿a quién debo preferir cuando la Constitución colisiona con la ley? ¿La ley o la Constitución? Ustedes se sorprenderán si yo les digo algo que, por favor, ahora con los mecanismos tecnológicos que existen, lo pueden corroborar. En el mundo anglosajón no existe el derecho procesal constitucional. No existe. Y parte de la lógica del control difuso, que ustedes saben que el control difuso lo puede hacer cualquier juez. Un juez de familia hace control difuso. Un juez penal hace control difuso. Un juez comercial hace control difuso. ¿Por qué? Porque todos saben constitucional. Porque en su lógica, si el ordenamiento jurídico es el que tengo que aplicar, bueno, la cabeza es el ordenamiento jurídico y la Constitución. Entonces, yo no puedo hacer derecho sin respetar la Constitución. Cosa que, por ejemplo, no sucede en el mundo europeo continental y América Latina.
Por eso nos referíamos, a eso nos referíamos cuando hablábamos de este sui generis proceso de reubicación de la Constitución. No sé si ahora está un poco más claro. Sí, por favor. Mira, con mayor gusto. yo comprendo que la Constitución es norma jurídica del Estado, ¿no? Como dicen ley de ley. Como ustedes dicen pirámide Ese de concepto de ley es claro, no es muy es técnico. una norma jurídica. sí. También ve el comportamiento del ser humano. Sí, claro. Ya, pero también en pirámide Kelsen, como usted dice, la Constitución está diciendo de todas las leyes. La Constitución en pirámide Kelsen, y en los tratados internacionales, no, la ley orgánica, después tratado internacional, decreto legislativo, el supremo, último la ordenanza, creo que algo así. Sí, más o menos va por ahí. Va por ahí, sí. Si me interesa el tema, la sentencia 00047-2004 del Tribunal Constitucional desarrolla todo el ordenamiento jurídico del Perú. Y ahí, por ejemplo, se va a sorprender algo que normalmente a veces se repite. Y, por ejemplo, eso sí es verdad. O sea, el Tribunal Constitucional dice que en cada uno de esos niveles jerárquicos, constitucional, legal y reglamentario, internamente hay grados. Entonces, por ejemplo, se suele repetir que el Tratado Internacional tiene jerarquía constitucional. Eso es verdad. Pero es insuficiente. Porque en esa sentencia, por ejemplo, ¿qué dice el tribunal? Que el nivel constitucional tiene 3 rangos: Constitución, leyes de reforma constitucional y tratados. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces se suele decir que a veces el tratado está por encima de la Constitución. Y eso es un error. Es un error conceptual. Es más, la propia Constitución dice las formalidades y los aspectos de fondo que se deberían seguir para adherirse a un tratado. Entonces, si eso es así, el tratado no puede estar por encima de la Constitución. Es por lógica jurídica elemental. Lo que pasa es que, claro, mucha gente no conoce esa sentencia. Por eso, 0047-2004, si le interesa revisar, porque ese es un tema bien interesante. Y es más, ahí, por ejemplo, también se aclara otro tema, ¿no? No hay diferencia jerárquica entre ley orgánica y ley ordinaria. Eso es un concepto equivocado. Todas las normas de norma legal tienen el mismo rango, igualito. La diferencia entre una norma de una ley ordinaria y la ley orgánica no es jerárquica, es competencial. Para regular estas materias, yo requiero ley orgánica con la calificación de votación que me piden. Para regular las otras, ley ordinaria. Pero entre ellas son el mismo rango. ¿Okay? ¿Qué más? Si no, para ir a este tema. Creo que tenía una pregunta. Por favor. Yo quisiera saber una diferencia básica de fuente de derecho y fuente de fuentes, ¿no? Para ir con la hilación, ya que yo soy administradora de empresas. Quisiera saber una diferencia. Ok. Cuando hablamos de fuente de derecho, o sea, la Constitución como norma jurídica, estamos fundamentalmente señalando eso. La Constitución es exigible. Y esto, tal vez usted me dice que no es abogada, ¿no? No, soy administradora de empresas. Ya, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y los abogados me van a entender cuando, por ejemplo, lee alguna demanda, cualquier demanda. La fundamentación jurídica por la que empieza un abogado siempre es la ley. Siempre es la ley. La mayoría de casos de la ley. La Constitución que está por ahí entrando un poquito. Debería ser al revés, ¿ok? Ya. Pero la fuente de derecho es eso, que sea una norma invocable y exigible. Por eso esta idea está en directa relación con los famosos procesos constitucionales. Yo necesito la ley, por ejemplo, para pedir derecho a la vida, a la libertad. Habrán algunos derechos que por su concepción, normalmente los de segunda generación, económicos, sociales y culturales, sí requieren la ley. Por ejemplo, el acceso a la vivienda. Cumple un procedimiento. Así es. Si no hay ley, yo no podría demandar. Pero, por ejemplo, el derecho a la vida, los derechos de primera generación son exigibles sin ley. Con lo cual, ya no estamos en esa idea de hace años atrás. Entonces, es perfectamente posible que si el Parlamento, porque ojo, a veces muchos problemas se generan porque el propio Parlamento no llena esa exigencia legal. Nos ha pasado, por ejemplo, el caso más lamentable es el de ¿cómo se llama este tema del 5 de julio? Pagua, ¿no? Pagua, por el convenio 169. Ahí, según el convenio 169, el de la OIT, hace muchísimo tiempo el Parlamento debía haber legislado este tema de la consulta previa.
No lo hizo. Ahí hay un típico caso de omisión legislativa. Por eso, el derecho a conservar la Constitución no es exigible, no necesita de la ley ya, porque la Constitución es directamente exigible dependiendo de la naturaleza del derecho. Ese es otro tema que también hay que hacer. Siempre hay que precisar eso. ¿Y qué significa que sea fuente de fuentes? A nivel, por ejemplo, organización del Estado, hablar de fuentes sugiere la idea de que la Constitución crea otras fuentes normativas. Me explico. Hace mucho tiempo también atrás, esta lógica de la ley como única fuente normativa tampoco es tan cierto. Hoy en día, por ejemplo, desde el momento que existen diversos gobiernos locales o gobiernos regionales, a cada uno de ellos se le da la posibilidad de generar fuentes normativas. Ejemplo, Ordenanzas, acuerdos. entonces, cuando hablamos de fuente de fuentes, es que la propia Constitución no solo es ella una fuente jurídica, sino que también autoriza que algunos órganos tengan capacidad de crear otra fuente de derecho. Esto es interesante porque hoy en día muchos problemas a veces en esta complejidad del Estado descentralizado, unitario y descentralizado, a veces nos genera muchos problemas. Por ejemplo, si a usted se le pierde el día de mañana su DNI, saben que tienen que ir a rendir para sacar un duplicado. Estoy seguro, tal vez los abogados lo tenemos en la cabeza, porque todo, si no hay norma, no hay norma, pero por ejemplo, el procedimiento para sacar ese duplicado está autorregulado por RENIEC. Porque RENIEC está autorizado por la Constitución y por su ley orgánica a crearse sus propias normas, como parte de esa autonomía que se le concede como un órgano constitucional autónomo. Lo mismo que la municipalidad. Si a la municipalidad se le encarga, por ejemplo, la función de fiscalización, se me ocurre, en materia urbanística, se le autoriza a autorregular de una ordenanza lo que vienen a ser los procesos de construcción. Por ejemplo, se me ocurre ahorita en la municipalidad de La Molina, de tal hora a tal hora, de lunes a viernes, los camiones no pueden circular por la avenida Javier Prado. Es una norma que ha puesto la municipalidad de Molina, autorizada por la ley orgánica, que a su vez está autorizada por la Constitución para autorregularse. Y claro, eso nos genera un problema a veces. ¿Por qué? Porque empieza esta lógica. ¿Y qué pasa cuando una ley podría entrar en un conflicto con algún reglamento? Bueno, ya esas son técnicas que habrán que ver en su momento para resolver. Eso podría pasar. Eso, no sé si tenemos, creo que no tenemos una clase sobre eso, pero tal vez por alguna pregunta podemos explicarlo. Pero por ejemplo, esto hace, hablar de fuentes, hace que concibamos el ordenamiento jurídico ya no con esta lógica más, ¿no?, vertical. Por ejemplo, inclusive miren aquí en la lógica esta de las propias normas con rango de ley. El decreto legislativo es fuente, ahí la Constitución actúa como fuente de fuentes, porque le autoriza a que el Ejecutivo le pida al Congreso que le autorice a legislar. Es un típico caso de fuente de fuentes. Además que tenemos el decreto de urgencia, por ejemplo. Y acá entran todas las ordenanzas y entra toda la normatividad que por ejemplo tiene cada órgano autónomo. El Consejo Nacional y la Magistratura, por ejemplo, para elegir sus jueces, se da su propio reglamento. No lo revisa nadie, no pasa por el Congreso. Tiene autonomía. La Constitución lo autoriza. Fuente de fuentes. Y ojo, aquí tengo que hacer una precisión. Porque cuando digo la Constitución lo autoriza, no es que esperen en el artículo 154 y 155 encontrar que... No. Eso vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona esta complementación entre la Constitución y el Poder Legislativo. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor, si permitimos para ir avanzando. Siguiente, por favor. Esto la verdad que es esto ya lo mencioné, norma política y jurídica. Por si acaso ahí están las sentencias. Sí, puede retroceder un poquito, por favor. Por acá están las sentencias donde esto ya ha sido motivo de procedimiento del Tribunal Constitucional, si alguien lo quiere revisar. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor.
Las funciones que cumple la Constitución son, yo por lo menos he contado como 10, ¿ya? He puesto aquí más o menos las que me parecen bastante más importantes. La función garantista ya lo señalamos. Supone buscar garantizar frente al avanzamiento posible del poder un ámbito de autonomía de la persona. La función organizativa creo que es importantísima. ¿Por qué? Porque la Constitución normalmente organiza en un primer nivel 3 ámbitos de coexistencia en una sociedad. El ámbito del individuo, el ámbito de la sociedad, lo que normalmente se llama la sociedad civil, y el ámbito del Estado. Esos 3 ámbitos, la Constitución normalmente siempre los tiene muy claramente delimitados. Una segunda, digamos, diferenciación que tiene la Constitución es justamente la famosa separación de poderes. Por si acaso, la separación de poderes tiene también una finalidad garantista. ¿Por qué yo organizo que el poder se separe? Y aquí salimos del derecho constitucional y nos vamos a la psicología política. Porque por una ley de psicología política, todo aquel que tiene poder tiende a abusar naturalmente de él. Aristóteles decía, tú quieres conocer a un hombre desnudo, dale poder. ¿Y por qué lo decía? No porque haya algún tipo de exhibicionismo en la afirmación de Aristóteles, sino porque él decía que cuando un hombre tiene poder, aflora todo lo que realmente piensa. Y es normal que cuando un hombre tiene poder, se desequilibre y tienda a abusar. No sé si ustedes deben conocer algo de historia universal. Ustedes saben que, por ejemplo, los emperadores romanos, después que retornaban victoriosos de una batalla, atrás tenían un adláter que su única función era decirle, recuérdate que es humano. Claro, porque se desubican. Entonces, por eso existe la separación de poder. Y te separo, ya te delimité el ámbito del individuo, del Estado y la sociedad. Bueno, ahora, dentro del propio Estado, te hago una segunda organización. Te separo el poder. ¿Por qué? Porque separándote y dando cuotas de poder a diversos órganos, entre ellos se van a controlar. Entonces, la organización que hace la Constitución aquí es interesante. A veces pasa un poco desapercibida, pero por ejemplo todo eso lo vemos en la famosa parte orgánica. En la famosa parte orgánica vemos que esa separación de poderes ya no solamente es la división de los poderes, a ellos se suma, por ejemplo, hoy en día los organismos constitucionales autónomos, y a ellos se suma también hoy en día lo que vienen a ser los gobiernos subnacionales. Entonces tengo una separación horizontal y tengo una separación vertical. La función de formación de consenso me parece que es básica porque normalmente en una constitución, vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que se plasma normalmente son aquellos aspectos en los cuales existe consenso. Ojo, inclusive sin estar de acuerdo en el propio contenido. Lo vamos a ver ahorita, si me permiten hacer un paréntesis aquí y lo dejamos para la siguiente diapositiva. Esta función sí me parece bien interesante, que es la función selectiva. Hay muchos artículos de la Constitución que fijan una posición en determinados temas y que a veces también pasan desapercibidas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan el artículo 8 de la Constitución que señala que el Estado combate el tráfico ilícito de drogas. Ahí hay una posición fijada. O cuando dice el Estado consagra en el artículo 2, inciso 1, el derecho a la vida. ¿Hay una posición fijada? Pregunto, ¿hay una posición fijada o no? Yo podría decir que el Estado no combate el tráfico de drogas, o que el Estado permita que haya un consumo general, ojo, porque lo que hay ahorita es un consumo, la posibilidad de un consumo individual, ¿de acuerdo? Pero podría renunciar a esa función de combatir el tráfico ilícito de drogas y legalizarla, por ejemplo. No, porque el artículo 8 ya me fijó una posición. Ojo, eso no significa de que pueda eso no cambiarse. Lo que estoy queriendo decir es que si está fijado, la Constitución ya seleccionó, ya optó por una alternativa. Y lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, del derecho a la vida. Yo entiendo que estos temas son polémicos, que eso yo lo son, no solamente por el aborto o la eutanasia. Si la Constitución me está diciendo que yo tengo que defender la vida,
¿qué creen ustedes que está estableciendo? Que podemos ser sumamente ligeros en tomar la vida, sea cuando empieza o cuando quieres terminarla, sin tomar en cuenta esa posibilidad. En todo caso, cuestionemos que queremos cambiar el artículo, pero lo que no podemos decir es que negar que lo que está ahí está establecido. No sé si me estoy dejando entender dónde quiero llegar, ¿ok? Siguiente, por favor. Este es un tema interesante que a veces aquí empiezan los grandes problemas con la norma constitucional. ¿Por qué? Porque justamente hay diferentes, no sé, no todos somos abogados, lo tengo claro, voy a tratar de ser un poquito más explícito para poder entendernos todos, ¿de acuerdo? En el derecho, normalmente, permítame borrar esto aquí, por favor. Vamos a hacer una clase de cultura. Sin nombre, pero tengo que mencionarlo porque si no, no seríamos rigurosos. En el derecho normalmente derecho positivo, se suelen normalmente distinguir dos grandes tipos de normas. Lo que son normas regla y lo que son normas principio. ¿Qué es una norma regla? Es una norma donde normalmente el antecedente y el consecuente están absolutamente claros y cerrados, establecidos. Y normalmente el ejemplo que se suele poner es en materia penal. El que mata a otro, no recuerdo los años, no soy penalista, no, tiene pena privativa de libertad de 8 años. Máximo mínimo, ya no entremos en el pero lo quiero graficar, ¿de acuerdo? El que mata a otro es el antecedente. ¿Qué es el antecedente? Es la conducta que se quiere regular. ¿De acuerdo? Y el consecuente es la consecuencia jurídica. ¿De acuerdo? La mayoría de normas en el sistema legal y reglamentario son así. ¿Cuál es el problema con la Constitución? La mayoría de sus normas no tienen consecuente jurídico. Son lo que técnicamente se llaman normas principios que, graficando lo anterior, por eso empezaba por lo anterior para visto el todo, ver dónde está el problema, permítame así con rojo, normalmente tienen un antecedente que también es bien abierto y normalmente el consecuente se cataloga como principio porque más que una regla cerrada tiene que hablarse de una aspiración. Ejemplo, derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad. ¿Qué supone el derecho a la igualdad como norma? Que en situaciones similares yo debo tratar a las personas, ojo, en la mayor cantidad de situaciones igual. No puedo establecer A, B, C, D. Esa es la precisión de una norma real. La mayoría de normas constitucionales son así. Y si bien es cierto, esto puede ser algo que a veces ya uno lo escucha, el gran tema con las normas constitucionales es que es así no porque quieran, sino porque normalmente las constituciones tienen algunos condicionamientos de por qué tienen que ser así. Yo voy a mencionar solamente dos. Primero, normalmente las suelen hacer políticos. 3. 2. Normalmente lo suelen hacer en un tiempo muy limitado. Y 3. Normalmente tienen que ponerse de acuerdo. Claro, pero ahí viene la precisión. Muchas veces el acuerdo es sobre que no estamos de acuerdo. Me explico. ¿Qué pasa cuando yo defino o consagro el derecho a la dignidad de la persona? Para un liberal, ¿qué es dignidad de la persona? ¿Qué implica dignidad de la persona? Para un liberal, mayor libertad, menos presencia del Estado. Para un socialista,
el mismo concepto. ¿Qué implica la dignidad de la persona? Al revés. Para ser cristiano. En derecho constitucional, esa característica se llama la teoría de los acuerdos incompletos. Estamos de acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en el contenido. La mayoría de normas constitucionales son así. ¿Por qué? Porque si no me pongo de acuerdo y siquiera lo menciono, no hay consagración. Entonces lo que tengo que hacer es ponerme de acuerdo y solo lo menciono. Dejamos la definición a otros actores. Ejemplo, ¿alguien tiene la Constitución a la mano así rapidito? ¿Sí? ¿Pueden leer el artículo 27? El artículo 27, miren lo que dice, ¿eh? Una locura. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Para empezar, ¿qué está consagrando ahí? ¿Un derecho fundamental? ¿Laboral? Sí, ¿no? El derecho, no es el trabajo. Esa la adecuada protección frente al despido arbitrario. Ya. ¿Y qué es esa? ¿En qué consiste esa adecuada protección? A no ser despedido. No. A ver, ya ve que es simpático. Estamos sentados en el ambiente, a ver. Adecuada. ¿Qué dice? Volvamos a repetir. A ver, artículo 27, concentrados. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Estamos de acuerdo que tenemos que protegerlo contra el despido arbitrario. Pero no estamos de acuerdo cómo. Entonces, ¿qué hacemos? Los muchachos dicen, entonces se lo enyucamos al Congreso. A la ley. A la ley. Tengo que ponerme de acuerdo porque tengo que consagrarte el derecho, tengo que protegerte. Pero como no me pongo de acuerdo en la forma, se lo encargo al Parlamento. Y lo mismo pasa con la ley de la persona. Artículo 1. ¿Pueden verlo? No está ahí de acuerdo a ley, siempre se suele poner el rabito. Ya, pero ahí se lo encarga la ley. Miren el otro, el artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Toditos, ¿eh? De toditos. ¿Dice cómo? ¿A quién se va dejando ese desarrollo del concepto de dignidad? Congreso. Al Congreso en parte. ¿A quién más? A cada municipalidad cuando saca su ordenanza. ¿A quién más? Al Poder Judicial. Porque las sentencias tendrán que también desarrollar. No sé si me estoy dejando de entender. Ya, la mayoría de normas constitucionales son así. Y ahí tenemos un primer problema en la norma constitucional. Si nosotros nos acercamos a la norma constitucional con el mismo criterio para interpretar la ley, estamos fritos. No la vamos a entender. Porque a veces la norma constitucional, el menos importante de los criterios que utiliza es el criterio literal. Por eso tienen método de interpretación particular, por eso tiene criterios y principios especiales que, por ejemplo, a diferencia de la ley o de otra norma, digamos con la pirámide de Kelsen, ¿qué pasa cuando en el reglamento tengo un vacío? Pues la ley. ¿Qué pasa cuando la ley tengo un vacío o un problema de interpretación? Vuelve a la Constitución. ¿Y qué pasa cuando el vacío o el problema está en la Constitución? ¿A dónde voy? ¿Al propio TC? A veces. Fuentes generales del derecho. A los tratados internacionales. Fuentes generales del derecho. Los tratados internacionales siempre y cuando la Constitución lo autorice. Ratificado. Siempre y cuando la Constitución lo autorice. Porque si no hubiera el artículo 4 de la disposición, Sí, está bien, pero en ¿de acuerdo? la mayoría de los casos suple digámoslo así, digamos, el derecho a salud. ¿Qué entiendes por protección a la salud? También es. Y el Claro. contenido de cómo vas a suplir ese, tiene que haber un contenido mínimo del derecho que te dice qué es salud. Defensa a la vida, que no sé cuánto, que está en peligro, que lo tienes que hacer, si el Estado es el que lo tiene que proteger, o es el privado, o solamente seguridad social, cantidad de cosas como Así es. pero debe tener un núcleo duro, como dicen los constitucionalistas, Aquí que te es que- permita defender el derecho. ese es el tema. Por eso yo quería tomar unos minutos de esta primera parte, porque ahorita hacemos un break según la recomendación de Maya. Necesitamos tener claro
que las normas constitucionales, y ojo, en general la Constitución, requiere una forma de acercarse a su entendimiento distinta del que tradicionalmente se utiliza para la ley. Ese era un poco el primer objetivo de esta primera parte. Entonces, vamos a dejarlo ahí, hacer un pequeño break, nos relajamos un poquito y regresamos, ¿qué hora es? Son 5:30. 15 minutos, por 15 favor. minutos.